Babel Latino, tiempo de renacer. Programa interactivo de comunicación latinoamericano, con la colaboración de Radio Pichincha Universal 95.3 FM Quito y Radio Sensación 93.3 FM Murcia. Hola a todos, bienvenidos a Babel Latino 320. Pues qué gusto, Ricky. Estamos aquí una semana más en nuestro programa intercultural internacional Babel Latino, dándoles la bienvenida a todos nuestros oyentes en la mitad del mundo a través de Radio Pichincha Universal, dándoles también un gran abrazo y saludo a quienes nos escuchan desde Radio Sensación en Murcia, para toda España diríamos, y en nuestras redes de Babel Latino Internacional, Facebook, Instagram, YouTube. Pues aquí estamos con mucho gusto, mucha alegría, y le paso a Raíz Libre, Andrea, para saludar. Muy buenas a todos, perdonen por la voz, un poquito de resfrío, solo resfriado parece ser. Estoy muy bien por todo lo demás. Entonces, en estos tiempos que estamos con todos los cuidados y todas las premuras, que aquí en Europa empieza el invierno, pues se junta un poco, como se suele decir, el hambre con las ganas de comer. No, el pan, ¿cómo es el dicho? Bueno, hay los dichos y entonces el hambre con la necesidad, creo. No lo sé. Bueno, como quiera que sea, me dio un resfriado y entonces estoy con una voz que no acompaña mucho a la radio el día de hoy, pero igual les saludo con todo el calorcito, con una enorme bienvenida, además porque el día de hoy tenemos un programa muy interesante, esta plataforma que ya no es solo nuestra, que empezó siendo un sueño y ahora este sueño está empezando a ramificarse, a abrirse como las ramas de un árbol gigante que va profundo, pues esas ramitas empiezan a tener vida propia y empiezan a traer su propia ninfa. Y los médicos de Somos Salud, un espacio de ciencia y conciencia, nos propusieron hacer un encuentro, un conversatorio en Zoom, para hablar de la nominación al Premio Nobel de la Paz a la Brigada Médica Cubana Henry Reve. Y tuvimos invitados muy importantes, muy especiales de este gran equipo de este gran corazón, ¿no?, que late desde Cuba y que en esta época de pandemia ha intentado abrazarnos y cuidarnos un poco a todos alrededor del mundo. Patricia, cuéntanos un poco cómo fue la organización y quiénes fueron los invitados. Sí, como ya lo decías tú, pues Babel Latino es una plataforma que da la voz, el protagonismo a quienes quieran ser parte de esta gran red intercontinental. Así que al proponernos, y más aún con nuestro pueblo hermano cubano que ha demostrado la solidaridad internacional, ha demostrado sus grandes capacidades y ya desde hace muchos años, los médicos cubanos cumplen grandes acciones de solidaridad y de entrega total en pueblos del sur especialmente, sea África, pero esta vez América Latina mismo, nuestro país Ecuador ha sido tan beneficiado, pero esta vez a través en el periodo que todavía estamos viviendo en esta crisis mundial del COVID, ellos no tuvieron ningún problema en venir aquí a Italia, en ir a otros países europeos para ayudar, como se dice, mientras otros países exportan armas, ellos exportan amor, exportan solidaridad, exportan conciencia y salud. Y tuvimos el 24 de octubre la oportunidad de tener este conversatorio con una gran participación ya lo decía Fernanda, de invitados de primer nivel. Estuvo el embajador de Cuba, el embajador cubano en Ecuador, que es Rafael Dausa Céspedes. Estuvo María Augusta Calle, una gran compañera y ex embajadora de Ecuador en Cuba. Estuvo Juan Meriguer, también un ex embajador internacionalista, un ser humano internacionalista en toda su vida. La doctora Shirley Cruz de Bolivia, el doctor Pedro Matón desde Guatemala, y el doctor Romero Ochoa, Ecuador, Jorge Salas, que fue el moderador.
ya que tanto Homero como Jorge son ya parte de nuestro programa Babel Latino, que les escuchamos cada semana en Somos Salud, un espacio de ciencia y conciencia. Hemos decidido que esta semana vamos a replicar las participaciones más importantes. Todas fueron muy valiosas, pero rebasan la hora, así que haremos una síntesis de estas intervenciones para que nuestros oyentes puedan escuchar lo que dejó en nosotros un sabor de emoción, un sabor de ternura, y de decir que si bien este premio Nobel no dejan de ser premios muchas veces incluso con intereses políticos, pero en nuestro corazón, y yo creo que para todos los seres humanos y de nuestros pueblos, ellos, los médicos cubanos y Cuba en sí, tiene ya un premio Nobel en nuestra vida y en nuestra mano. Hay que recalcar un poco, y todo esto ya lo hemos hablado en algunos otros encuentros, ¿no?, de la importancia del personal sanitario, pero no solo del personal sanitario, de los profesionales de la salud, sino de todas las personas que se están dedicando en esta pandemia a salvarnos las vidas, a cuidarnos, a cuidar desde los residuos que creamos hasta el aire que respiramos, de higienizar, de limpiar, de tenernos presente, debemos tener nosotros presente de cuánta dedicación, de cuánta vocación hay detrás de cada uno de ellos, no solo de, obviamente, el equipo de médicos cubanos que han sido ejemplo total de solidaridad en esta época, sino de todas las personas que en lugar de centrarse en sus propios miedos y egoísmos, que seguramente algo tendrán, dedican su vida a los otros y a cuidar de los demás. Es fundamental que tengamos este ejemplo para poder también entender cómo crear y creer en una humanidad mejor, ¿no? A veces la medicina no es simplemente aplicar terapias, sino abrir el corazón, abrir la solidaridad, cuidar los unos de los otros, son los primeros pasos en los espacios. Y yo, aparte, de manera personal, quiero agradecer a nuestros doctores, a Jorge Salas y a Homero Ochoa, porque han sido un ejemplo precisamente cada semana de mejorarse, de brindarnos sus consejos, de abrir este espacio que empezó siempre siendo una plataforma de comunicación, de entrevistas, de intercultura, pero nunca habíamos tenido la suerte, ¿no?, de incluir a profesionales que nos ayuden a mejorar los contenidos, que nos ayuden a tener estas ideas y esta intervención y esta interacción tan interesante con las profesionales de la salud. Así que de mi parte les agradezco muchísimo, porque es una posibilidad más de aprender, la que nos dan los médicos y las que nos dan casi todas las personas que hacen parte de esta red. Así que muchísimas gracias y vamos a escucharlos, ¿no? Así es, vamos a escucharlos en este programa. Ricky nos pondrá evidentemente también unos intervalos de musiquita, ¿no? Y ojalá cubana. Rostro de la historia que perece ante las garras del impío devenir. Material humano acantilado en la epopeya de salvar para vivir. Si vuelas a otra tierra por la muerte, que no acabe en mí la suerte de otra vez verte partir. Sé bien que la distancia pega fuerte, pero afuera hay tanta gente que merece un porvenir. Y usarás tus manos para anclar la vida. Otras latitudes claman tus hazañas. Conquistando amaneceres, los vientos de la humanidad agradecen tus quehacer. Como un sol en la tormenta, como una gota de fe, como una esperanza cierta, como un trazo en el papel. Yeah. Mérito
de tanta abnegación en cuerpo y alma, altruismo a flor de piel. Caravana de hombres y mujeres valerosos, apuntados al deber. Y usarás tus manos para anclar la vida. Otras latitudes claman tus hazañas, conquistando amaneceres. Los vientos de la humanidad agradecen tus quehaceres, como un sol en la tormenta, como una gota de fe, como una esperanza cierta, como un trazo en el papel. Yeah, yeah. Y usarás tus manos para anclar la vida. ¿Estás escuchando? Babel Latino. Bienvenidos. Buenas tardes desde acá, desde la mitad del mundo, desde Ecuador, desde la latitud cero. Empezamos el conversatorio internacional con la nominación al Premio Nobel de la Paz del Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situación de Desastres y Graves Epidemias, Henry Reeve. Damos la cordial bienvenida a cada una de las personas que nos escuchan, nos ven desde las diferentes plataformas internacionales de Facebook, YouTube y todos los que nos pueden compartir. Por favor, denle like, compártanla, que este es un conversatorio internacional. Iniciamos el programa y bueno, bienvenidos a todos. Entonces, mi nombre es Jorge Salas, soy egresado de la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, la ELAN, de Cuba. Estuve aproximadamente 10 años en esta hermosa isla, se quedó la mitad de mi corazón allá. Y este pequeño conversatorio lo hacemos con esa gratitud y con ese entusiasmo de ser parte y sentirnos parte de esa revolución cubana, de esa revolución que nos dio tanto a todos, a más de 70,000 egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina, que prestamos servicios en los rincones más apartados de este planeta, con ese humanismo que Cuba nos transmitió, con esa solidaridad, y como este programa es de ciencia y conciencia, somos salud, entonces por eso lo hacemos. Damos la bienvenida a cada uno de los miembros que vamos a estar el día de hoy, a nuestro excelentísimo embajador, Rafael Dausa Céspedes, él es embajador de la República de Cuba aquí en Ecuador. Al compañero Juan Meriguet, le nominamos un embajador internacionalista. Él ha sido parte del gobierno de la Revolución Ciudadana en diferentes instancias públicas, entre ellos la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, Ministerio de Coordinación Política, Ministerio de Relaciones Exteriores, fue parte también del Conversatorio Internacional para el Ejército de Liberación Nacional para la Paz en Colombia. También tenemos una sorpresa de nuestra ex embajadora también de Ecuador en Cuba, nuestra compañera María Augusta Calle Andrade, quien ella fue asambleísta constitucional y constituyente, y bueno, una embajadora internacional siempre pro Cuba. Los egresados que nos encontramos el día de hoy, está la compañera doctora Shirley Cruz, que ella viene desde Bolivia, gracias por haber asistido. El compañero Pedro Matón, el doctor, él nos está prestando su servicio desde Guatemala. Y nuestro contingente fuerte de Babel Latino, aquí tenemos a Janet Sosa, muchas gracias por estar nuevamente aquí. Nuestro productor que está por tratar de llegar, que es Ricardo Paz. Muchas gracias a todos ustedes. Damos inicio a este conversatorio. Saben, un sí por Cuba, un sí por la brigada Henry Reeve, que ese premio Nobel de la Paz se lo tiene merecido desde los años 70, así que esto es por Cuba. Iniciamos. ¿Cuándo se generó y cuándo se creó esta brigada médica? Esta brigada médica fue constituida el 19 de septiembre del 2005, entonces tiene ya 15 años de creada, recién acabó de cumplir su aniversario. Esta fue creada por el comandante Fidel Castro, en respuesta a los daños causados por el huracán Katrina y la localidad de Nueva Orleans, esto es de Estados Unidos, que dejó alrededor de 336,000 fallecidos y pérdidas valoradas en 75,000 millones de dólares. Entonces, ¿por qué se denominó Henry Reeve? Esto fue denominado a un joven estadounidense, natural de Brooklyn, de Nueva York, que se unió como soldado de línea a un destacamento de patriotas cubanos que desembarcó el 4 de mayo de 1869
por las costas orientales de Cuba, para incorporarse a la guerra de independencia contra la colonización española, que había iniciado en octubre de 1868. Entonces, obviamente, es una historia donde Cuba da un ejemplo para un paradigma de ayuda solidaria internacional, es decir, que romper esto de las fronteras, ¿no? Todos somos hermanos y todos tenemos solidaridad. Señor embajador, muchas gracias, le damos la cordial bienvenida, agradecemos su participación, sé que tiene su cronograma de actividades, mil gracias de antemano. Señor Rafael, bienvenido. Cuéntenos un poquito en qué fase nos encontramos de la Brigada Henry Reeve en este momento, si nos puede contar un poquito más, porque tiene que pasar una serie de protocolos para llegar a ser nominada a Premio Nobel de la Paz, y bueno, bienvenido, y el micrófono es suyo. Bueno, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos los participantes. Realmente cuando uno se enfrenta a actividades como estas, realizadas, pensadas por muchachos que han estudiado en Cuba, que se han formado en Cuba, pues le entra a uno un gran orgullo por ver la obra de Fidel, la obra de la Revolución Cubana puesta a disposición de nuestros pueblos de América Latina y de otros muchos pueblos del mundo. Da la casualidad que, bueno, estoy acá en el Ecuador, pero antes estuve en Bolivia y me emocionó mucho también las palabras de la compañera Shirley. Y bueno, por supuesto, las de ustedes también acá en el Ecuador. Bueno, yo tendría que decir que la Brigada Henry Reeve ha sido nominada para el Premio Nobel de la Paz del año 2021. Ha sido nominada por un grupo amplio, y yo creo que se amplían las nominaciones diariamente, porque conozco nominaciones, por ejemplo, de Ecuador. Hay 2 nominaciones que ya han sido aceptadas por el Comité del Premio Nobel. 2 nominaciones hechas por asambleístas, por parlamentarios ecuatorianos, lo cual, por supuesto, nos enorgullece. Y sabemos de otras nominaciones que también han sido hechas en diferentes partes del mundo. Este es un proceso largo. Recientemente, hace unos días, quizás un par de semanas o quizás menos, se dio a conocer el Premio Nobel de la Paz del año 2020. Pero nuestra brigada está nominada para el año 2021. Incluso algunos compañeros, cuando se dio a conocer la información del Premio Nobel de la Paz de este año, nos decían, bueno, pero ya no, la brigada no fue nominada. No, es que está nominada para el año 2021. Y yo creo que hay méritos suficientes para que el Comité del Premio Nobel de la Paz considere realmente a la brigada como una candidata seria al premio. Yo creo que si uno toma la historia del internacionalismo médico cubano, tenemos que remontarnos a los años 60, al año 63. Y del año 63 a nuestros días, más de 400.000 médicos y personal de la salud han prestado su ayuda en más de 164 países de este mundo. Lo cual, a mi juicio, es un esfuerzo bien serio, bien altruista y bien humanista. Si nos remontamos solamente a la historia de la Henry Reeve, pues tendríamos que decir que solamente en el contexto de la pandemia, los compañeros de la Henry Reeve han estado, bueno, más de 3.500 compañeros, médicos, paramédicos, personal, han estado en aproximadamente unos 39, 40, más de 40 países, lo cual indica, en primer lugar, el esfuerzo realizado, el desprendimiento que ha tenido nuestro país, y sobre todo hay un factor importante que a mi juicio hay que señalar. El gobierno de los Estados Unidos se ha dedicado a amenazar a los países que soliciten ayuda médica cubana. Sin embargo, la realidad de nuestros países de América Latina y de otras regiones del mundo, del Caribe, es mucho más rica
que cualquier amenaza del señor Trump. Y es por eso que países de Europa, países de Asia, países de América Latina y el Caribe han hecho caso omiso de estas amenazas y han solicitado encarecidamente la ayuda internacionalista cubana. Y Cuba ha brindado esa ayuda internacionalista como lo ha hecho siempre, sin importar raza, credo, sistema político, porque, como ustedes decían al principio, los médicos cubanos se basan en principios de altruismo, de humanismo, de internacionalismo, y no están pensando ni quién paga más, ni quién paga menos, ni dónde se vive mejor, sino dónde está el deber, dónde está el deber. Y precisamente es por eso que yo creo que es más que merecida la nominación al premio Nobel, lo cual el pueblo cubano, el gobierno cubano agradece totalmente. Como tú bien decías, la brigada Henry Reef, el inglesito le decían, pero bueno, era norteamericano, era estadounidense. Un hombre que soportó decenas de heridas en combate, fue general del ejército Mambí, y precisamente por eso, por el hecho de que la primera labor internacionalista de esa brigada iba a ser en Estados Unidos, se le puso Henry Reef. Sin embargo, el gobierno norteamericano rechazó esa ayuda. Pero, por ejemplo, tuve la suerte de que en el año 2006, estando en Bolivia, tuve mi primer contacto con la brigada Henry Reef. En el 2006, en febrero del 2006, hubo unas grandes inundaciones, a lo mejor Chile y se acuerda, en Bolivia. Y la brigada Henry Reef inauguró precisamente la presencia médica cubana allá. Después de la brigada, que fue a la emergencia por estas inundaciones, pues llegó la brigada médica, que llegó a tener más de 2.500 miembros en el esplendor mayor de la brigada. Y acá, en el Ecuador, en el año 2016, recién llegado yo al Ecuador, pues la brigada Henry Reef fue la primera brigada médica que respondió, que llegó después del terremoto que azotó a dos provincias ecuatorianas en el día 16 de abril del año 2016. La brigada nuestra llegó prácticamente al otro día. El 17 en la noche ya estaba aterrizando un avión con una brigada médica de la Henry Reef y con una brigada de rescatistas. Más allá de que ya teníamos una brigada médica conformada por más de 200 compañeros, más de 400 compañeros, ya estaba trabajando acá en el Ecuador. Pero la Henry Reef vino a incrementar ese apoyo al pueblo ecuatoriano, al pueblo manabita, al pueblo esmeraldeño, que tanto sufrió con el terremoto. Yo realmente quisiera decirles que agradecemos profundamente esta nominación. ¿Se le dará el premio o no se le dará? Pero yo creo que el movimiento internacional que se ha generado, las acciones internacionales que se han generado a favor de que se le dé el premio Nobel a la brigada cubana Henry Reef es lo más lindo que hemos presenciado nosotros en materia de reconocimiento al esfuerzo, a la dedicación de nuestros médicos, y yo creo que por transición es también un homenaje al comandante en jefe Fidel Castro, que fue sin lugar a dudas el artífice, el ideólogo de este contingente que tantas vidas ha salvado en el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Queríamos darle la palabra a nuestro compañero Juan Meriguet. Juan Meriguet, un placer tenerlo aquí. Muchas gracias por su tiempo. Y bueno, el micrófono es suyo. Quería hacerle una preguntita. ¿Cómo en su experiencia como diplomático internacional podemos hacer que no diría la palabra se copie, pero cómo podríamos tener un modelo a partir de lo que Cuba ha creado esta brigada? ¿Cómo los diferentes países, por lo menos los de nuestra región,
podemos hacer un proyecto para crear estos lazos, ¿no? Y generar otra brigada parecida a la brigada Henry Reed, que de Ecuador salga, de que de Bolivia salga, que de Bolivia salga otra creación de brigadas internacionales para generar estos lazos internacionales. Compañero Juan, el micrófono es suyo y gracias por haber llegado. Gracias, Jorge. Un abrazo a ti. Sabemos en qué terreno estás pisando y sabemos de tu convicción y tu compromiso con el pueblo ecuatoriano. Un saludo al embajador compañero Rafael Dauzá Céspedes. Un saludo también a Pedro, a Shirley, no sé, a los demás médicos que están conectados, a los compañeros que nos escuchan. Y también un saludo especial a Janet Sosa, a quien, como dije, conozco desde hace muchos años y que es una combatiente comprometida, una combatiente que, al igual que muchos de nosotros, pasó cárcel, torturas, para procurar sueños, para concretar sueños. Esos procesos no se inician ni terminan con una elección. Estos procesos no tienen como vía la elección. La elección es una de las opciones que se presentan en el camino, las elecciones. Y por supuesto, a veces se las gana y otras veces frustran la ganancia, como ocurrió en Bolivia, y el pueblo es capaz, con sus organizaciones, de dar reveses como los que acaba de dar el pueblo heroico de Bolivia. Bien, yo te voy a contestar la pregunta, pero hacia el final, porque el asunto de creación de esta brigada es un asunto bastante complejo, ¿no? Tiene que ver con una continuidad histórica que ha vivido el proceso de la Revolución Cubana. Cuando a Fidel lo capturaron en el año 53, después del asalto al cuartel Moncada, Fidel había sido sindicado evidentemente como era, autor del asalto al cuartel Moncada. Pero él supo manifestar quién era el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada, y el autor intelectual señaló él, que era el apóstol José Martí. Esto quiere decir que la propia brigada Henry Reed tiene un antecedente histórico, de allí su nombre. Es decir, si alguna característica importante tiene el proceso cubano, es el de haberse creado como continuidad histórica permanente desde el nacimiento de la propia Cuba, del propio ser cubano. Por eso ahí radica además su fuerza y su enorme fuerza y su capacidad de internacionalista. Ahora, yo quiero más bien hablar un poco del Ecuador, cosa que no lo puede hacer ni el embajador Céspedes ni otras personas, lo voy a hacer yo. Cuando Alianza País triunfó en las elecciones del 2006 y se inició el 15 de enero de 2007, entre uno de sus postulados estuvo la recuperación de la soberanía nacional. ¿Qué implicaba recuperar la soberanía nacional? Primero, que hasta ese instante la soberanía nacional había sido solo un enunciado que aparecía en los discursos presidenciales, eventualmente, ¿sí? Inclusive hubo un presidente reciente, no antiguo, reciente, que dijo, miren, con la soberanía no se come, ¿sí? Y no sirve para nada la soberanía. Segundo, que había asumido el poder constitucional
un gobierno surgido de la voluntad del pueblo ecuatoriano, de la voluntad del pueblo ecuatoriano y no de otro respetable pueblo del mundo. Que ese gobierno había triunfado con un plan de gobierno en cuyo principio estaba el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo ecuatoriano, con el objetivo primordial de usar los recursos públicos para mejorar sus condiciones de vida. Esto, a su vez, significaba que íbamos a establecer relaciones fraternas y de iguales con todos los gobiernos del mundo. Tercera implicación. Una vez iniciado el gobierno, el presidente Correa dio primordial atención a las personas con discapacidad, sumidas en el más injusto aislamiento y ocultamiento por parte del Estado y cultural e ideológicamente también por parte de sus familias. Para ello, dispuso a su vicepresidente, Lenín Moreno, hacerse cargo de implementar inmediatamente programas y planes para diagnosticar la cantidad y la ubicación exacta de las personas con discapacidad en el territorio nacional. Con este efecto, se implementaron acciones para llevar a la realización esos programas de prioridad nacional. Y así surgieron, perdonen la redundancia, los programas Manuela Espejo y Joaquín Gallegos Lara. Para su realización, casi inmediatamente se solicitó la cooperación solidaria de la República de Cuba, con quien las relaciones que tenía nuestro gobierno eran relaciones de iguales. En efecto, decenas de especialistas cubanos se trasladaron inmediatamente a prestar sus servicios profesionales sin condiciones y movidos por el humanismo característico de su revolución. El éxito rotundo de ambos programas, del Manuela Espejo y del Joaquín Gallegos Lara, fue impresionante y permitió sacar una lacerante lacra de la piel de nuestro país. La soberanía, entonces, dejó de ser una retórica discursiva presidencial o de candidatos y pasó a ser tangible, cuantificable, refrescante y afortunada. A partir de allí, la cooperación médica cubana ya no fue casual e intermitente, fue completa y permanente. Aparecieron visiblemente entonces, en varias instancias, quienes integraban o no las brigadas, la brigada internacionalista de la que estamos hablando, y digo esto porque a pesar de que no eran precisamente miembros de ese contingente, sin embargo, los médicos estaban en el espíritu de las brigadas Henry Reeve, todos ellos. Las brigadas Henry Reeve fueron, como ustedes saben, creadas para combatir en emergencias, en situaciones de desastre, etcétera. Pero es que no puede separarse tampoco la cabeza del cuerpo. Y entonces aquí tiene que ver mucho la ética de la Revolución Cubana frente a la salud pública y frente a la medicina. Entonces, yo voy a hablar de todos porque evidentemente todos los que usan bata blanca en Cuba y que salen de Cuba para prestar sus servicios fuera del país son, aunque no hayan sido inicialmente en la formalidad,
son miembros de esta brigada internacionalista de batas blancas, Henry Reef, creada, como se dijo, por iniciativa del presidente de Cuba y comandante en jefe Fidel Castro en el año 2005, pero que traía el legado de la cooperación médica cubana luego del bestial terremoto en Perú y en las intervenciones médicas en el África, en el Asia, en varios países de América Latina. Y como ya se dijo, fue nominada en homenaje a Henry Reef, un combatiente internacionalista del ejército Mambí, brigadier general de ese ejército, y que entregara su contingente y, como dijo el embajador, todas sus vidas, porque fueron varias vidas, ¿sí?, por la libertad y la independencia de Cuba. Esto también es importante porque Cuba no olvida, eso me consta, Cuba no olvida a sus amigos y a quienes han sido solidarios con la Revolución Cubana. ¿Y a dónde fueron los médicos cubanos? Aquí radica su trascendencia. Fueron a las unidades primarias de salud. Médicos especialistas de primer grado, muchos de ellos académicos e investigadores científicos. No optaron por las clínicas de especialidades. Fueron a la primera línea, al primer círculo, ahí donde la atención primaria es preventiva, ahí donde lamentablemente muchos de los graduados en nuestras universidades no quieren laborar simplemente porque el egoísmo capitalista ha penetrado en sus almas y el dios dinero y el monetarismo reemplaza a su juramento hipocrático. Nuestro pueblo conoció de primera fuente y de primera mano, acercándose al paciente con amor y condolidos. Este es el principio, amar al paciente. Es decir, al paciente no se le puede ver como cliente, esa es la diferencia con otros médicos. Pacientes tratados con altísima dignidad, con igualdad, sin prejuicios, sin racismo, sin discriminación ni económica, ni ninguna discriminación. En medio de su labor intensa y altruista, no cesaron los ataques a la brigada. Ataques que eran parte integral de una política de bloqueo criminal a Cuba desde hace más de 60 años y que no cesa a pesar de la presión mundial. Desde los agresores a Cuba se hacía visible la agresión a los internacionalistas de bata blanca. Impedir a cualquier costo su creciente e irreparable prestigio fue la consigna. Consigna aparejada en otros órdenes, como el bloqueo a la cooperación científico-técnica para implementar en nuestro país la producción nacional y no comercial de medicamentos básicos o impedir el desembolso de nuestras obligaciones monetarias por importación de medicamentos de origen cubano o liquidar cualquier forma de colaboración y cooperación humanitaria médica fundamentalmente. El gobierno cambió. El presidente Moreno en varias ocasiones sostuvo que la cooperación humanitaria con Cuba debía continuar sin excusas y sin obstáculos. Lamentablemente, la presión de los círculos ideológicos retardatarios cercanos al gobierno estadounidense y de presiones externas de círculos de ese mismo tipo de pensamiento e ideología lograron que un martes, no me acuerdo si fue 12 o 13 de noviembre, creo que fue el 12 de noviembre, sí, el gobierno ecuatoriano diera por terminada
la cooperación médica con Cuba con pretextos que eran pueriles en ese momento, como decir que los médicos cubanos estaban ocupando las plazas de los médicos ecuatorianos, que se iban a llenar con médicos ecuatorianos inmediatamente, cosa que evidentemente no ha ocurrido hasta el sol de hoy. Esto, en términos generales, quería decir porque es una verdad que ustedes tienen que manejarla y tienen que comunicarla como debe ser. Por último, contestando a la pregunta de Jorge, el internacionalismo revolucionario surge de nuestra propia ideología de cambio frente al internacionalismo del capital y de las ganancias pingües y exorbitantes de pocas familias. Nosotros desarrollamos como principio el internacionalismo de los pueblos y la solidaridad, que es lo que alimenta ese internacionalismo. Ese internacionalismo conduce a que se hagan acciones visibles como la de la Brigada Henry Reeve, o más silenciosas como las que hizo el Che para liberar América del Sur. Entonces, las brigadas Henry Reeve son fruto de esa idea, de ese concepto internacionalista, son fruto del pensamiento de un hombre que supo, como decían, ir hacia el futuro, regresar y armar las cosas para que sucedieran a futuro. Creo que el premio Nobel, si no es otorgado en el 2021, querido embajador, será en el 2022 o en el 2023. Esta es una batalla que tenemos que darla con la persistencia que Cuba dio la batalla por Elian González, que Cuba dio por la batalla por la liberación de los 5 héroes, que terminaron siendo 6, y que vamos a tener que darla, porque ese es un deber de solidaridad y una retribución en agradecimiento a la enorme ayuda prestada por Cuba a la humanidad entera. Yo les agradezco, les felicito por que se reúnen. Creo que deben hacer mayor trabajo en el caso de los ecuatorianos, estoy hablando, no digo nada de los bolivianos, en el caso de los ecuatorianos estoy hablando. Creo que tienen que incrementar su trabajo para volver a reunir en su seno a la mayor cantidad de graduados en Cuba que no son solo médicos y que tienen que jugar un papel decisorio en la solidaridad militante con Cuba, una solidaridad que es histórica en el Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Juan. Excelente su intervención, como siempre. Ahora vamos a continuar con un mensaje de nuestra ex embajadora en Cuba, la compañera María Augusta Calle. Se presenta sola. Siempre igual la colaboración con los estudiantes, con Cuba siempre fue de principio a fin. Nos sentimos tan orgullosos de que ella haya sido nuestra embajadora en Cuba. Un saludo fraterno, compañeras y compañeros. Muchas gracias, Janet, por la invitación. Yo estoy en Cuba. El bloqueo impide tener una conexión fácil vía Zoom, así es que yo envío mi intervención a través de este audio pregrabado. Cuando las naciones desarrolladas, inmensamente ricas, decidan cooperar realmente con los países africanos y otros del mundo en la lucha contra el SIDA, necesitarán profesionales como los del contingente Henry Reeve.
Mi reflexión dice lo siguiente. La brigada Henry Reeve tiene dos raíces, la de la independencia y la de la solidaridad. La independencia porque toma su nombre de Henry Reeve, un joven estadounidense de 19 años que dejó su hogar para unirse a la lucha de los patriotas cubanos por su independencia de España a fines del siglo XIX. Su entrega a la causa cubana siempre estuvo en la conciencia agradecida de Fidel, que dio su nombre a la brigada conformada por médicos voluntarios que se alistaron ante su convocatoria para ir a Estados Unidos a apoyar a los damnificados del huracán Katrina. El gobierno de los Estados Unidos no aceptó este gesto de solidaridad, pero quedó formada la brigada en el 2005. La segunda raíz es la de la solidaridad, un sentimiento que ha nutrido a la revolución cubana y que desde la práctica internacionalista exige una redefinición del multilateralismo en un siglo XXI marcado por la polarización social, fruto de la obscena acumulación del capital en pocas manos y del desarrollo y control de las tecnologías. Es en este contexto en que la brigada Henry Reeve, como parte del sistema de salud cubano, representa en realidad una afrenta a los intereses neoliberales en el manejo de la salud. Rompe todos los esquemas posibles. Para el mundo capitalista es impensable que un grupo de 400 médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud en el año 2014 se hayan ido a África Occidental para hacer frente a la peligrosa pandemia del ébola, en lo que constituyó la operación médica más grande sobre el terreno en Sierra Leona, Guinea y Liberia, o que hayan sido los primeros, los cubanos, junto a Venezuela, en llegar a Manabí en el terremoto del 2016, cuando todavía la tierra temblaba, y que al decir de la OMS, esta misma brigada haya salvado 80,000 vidas al menos como resultado de su tratamiento médico de emergencia de primera línea. O que recientemente, en medio de la pandemia del COVID-19, abro comillas, el mundo se conmovió al ver a los cubanos partir hacia la parte más infectada de Italia, Lombardía, para ayudar a salvar vidas. Cierro comillas. Como lo dice la carta que el Consejo Mundial por la Paz registró de manera formal para presentar la candidatura al Premio Nobel para el 2021 para el contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias, Henry Reeve. Carta que fue presentada a nombre de docenas de comités nacionales por la paz de aproximadamente 100 países. El accionar de la brigada Henry Reeve demuestra que mientras la persona humana no pasa de ser una cifra en el codicioso mundo neoliberal, desde la concepción revolucionaria y socialista, la salud y el bienestar de toda la población, de cada uno de sus miembros, es un objetivo superior, que es la razón de ser de su gobierno. Y esa evidencia es un peligro para el sistema y para el proyecto de recolonización de nuestro continente, que se plasma con la toma de los gobiernos por parte de obsecuentes servidores de los intereses de los Estados Unidos. Por estas razones y otras, no es difícil asumir que el ataque a la cooperación médica cubana es parte de una estrategia geopolítica y de una confrontación ideológica mayor que se desarrolla en el continente y en el mundo y que utiliza diferentes tácticas en diferentes ámbitos. Asumo que el planteamiento obliga a un análisis más profundo, pero este no es el espacio. Este ataque político ideológico se inició
con el descrédito sobre la idoneidad profesional del personal de salud cubano. Juicios penales mediatizados, denuncias sobre malas prácticas médicas, cuestionamientos a la formación profesional, descalificación de los profesionales formados en Cuba en la ELAM, desconocimiento de sus títulos académicos y un largo etcétera, fueron, entre otras, las ramas con las que se pretendió sembrar la duda en Latinoamérica sobre la calidad de la medicina cubana. Sin embargo, esta estrategia de descrédito se confrontó con la realidad. Y es que millones de personas, de ciudadanos, habían sido atendidos por el personal cubano y estaban satisfechos. Y ellos pusieron una barrera infranqueable a esa pretensión. La semilla de odio no fue fértil en el corazón de los pueblos, porque ese era un territorio que había sido abonado con el humanismo, con la calidad y atención de esos profesionales. La semilla del odio estaba maldita, no germinó. Se inició entonces el plan B, cortar unilateralmente los convenios de cooperación. Así se lo hizo en Brasil, se lo hizo en Ecuador, entre otros países, en donde quedaron sin atención miles de ciudadanos, cientos de comunidades, una enorme cantidad de centros de salud que tuvieron que cerrar, áreas enteras de hospitalización que no podían dar atención porque ya no habían los especialistas. Y tuvimos el resultado que el sistema de salud, que se había venido construyendo cuidadosamente, empezó a desmoronarse. Y ahí llegó la COVID. No es este foro el lugar adecuado para reflexionar sobre la tragedia de lo que ello significó, pero no puedo dejar de decir que en Ecuador no estaríamos llorando la muerte de más de 20,000 compatriotas, y sé que soy conservadora en la cifra, si la cooperación médica cubana hubiera estado todavía allí. Una tercera fase del ataque es la acusación al gobierno cubano del delito de trata de personas con el personal integrante de las brigadas médicas. Los Estados Unidos calificó de forma unilateral y acudiendo a sus propias y espurias listas como trabajo forzado la cooperación médica internacional de Cuba. Y lo hizo justamente cuando se habían desplegado misiones médicas en varios países para combatir al COVID-19. Precisamente cuando, y cito a Noam Chomsky, Cuba es, o era ese momento, el único país que ha demostrado un genuino internacionalismo durante esta crisis del coronavirus. Con la brigada Henry Reed, más de 3.700 colaboradores agrupados en 46 brigadas han llegado a 39 países y territorios afectados, salvando la vida de miles de ciudadanos. En paralelo, la población impotente se horrorizaba y se horroriza al ser víctima de un precario manejo en la atención hospitalaria, de la falta de medicinas, de equipos, de insumos, aunque son países que no están bloqueados, de la ausencia de políticas de salud pública, del contagio de millones que en la mayoría de los casos pertenecen a sectores económicos vulnerables, de miles de profesionales fallecidos por la falta de insumos de protección, entre otras barbaridades, que han traído como consecuencia la muerte de más de 1.140.000 seres humanos, cifra inferior a la realidad. Claramente se ve en la balanza de este tiempo, en un plato la solidaridad inmensa y en el otro la codicia infinita. Es una lucha de sistemas. No estoy segura que quienes decidan este premio tengan la suficiente valentía para enfrentarse a los grandes poderes económicos y políticos del capitalismo enfermizo y entregar como se merece el premio
Nobel de la Paz 2021 a la Brigada Henry Reeve. Sin embargo, creo que es una acción inteligente y pertinente. Es la oportunidad para juntar millones de voces y recordar al comité y al mundo fundamentalmente que no puede haber mejor candidatura. Es un espacio que nos permitirá decirle a la humanidad que la cooperación sur-sur es posible, que es necesario redefinir al multilateralismo y a las propias Naciones Unidas, y que la solidaridad que entrega la Henry Reeve a millones de seres humanos en todo el planeta refleja la política humanista de Cuba, que la salud es un derecho humano y que no es una mercancía, que no es posible lucrar con la muerte. Y también hay que decir que la Brigada Henry Reeve es solo una parte del sistema médico cubano, que ha enviado a más trabajadores de la salud al exterior que toda la Organización Mundial de la Salud. Que este sistema de salud en Cuba nos ha dado tranquilidad, atención, cuidado riguroso a quienes tenemos la suerte de vivir aquí durante esta pandemia, a pesar del más cruel y duro bloqueo que algún pueblo ha podido resistir. Un bloqueo que se intensificó durante la pandemia de forma extrema y sin precedentes, aprovechando cruelmente la inédita situación que hoy enfrenta el mundo. Con una crueldad que persigue cambiar el sistema político-social de Cuba, con el objetivo de recuperar este territorio para su propio beneficio, como lo fue antes de la revolución, y respetando su derecho soberano a la autodeterminación y afectando la vida, la cotidianidad de cada familia cubana, especialmente de las familias transnacionales, en las que una parte de sus integrantes viven en los mismos Estados Unidos. El hecho de que Cuba haya podido enfrentar la pandemia exitosamente se da por la solidez del sistema de salud cubano, la fortaleza del potencial científico desarrollado. También se da por el escrupuloso manejo de la información, de la estadística, desde la transparencia y la verdad. La estadística como instrumento de seguimiento, planificación y decisión. Y, fundamentalmente, por la implicación directa, motivada, comprometida, responsable de la población. Culmino mi intervención citando las palabras del presidente Díaz-Canel cuando dijo recientemente en la ONU, refiriéndose al Premio Nobel para la Brigada Henry Reeve: reciban o no el Nobel, hace años que ganaron el reconocimiento de los pueblos bendecidos por su labor sanitaria. Viva Fidel, viva Cuba, viva América Latina y el Caribe, que empezamos a despertar nuevamente para caminar con nuestros propios pies, para marchar en escuadra nuevamente con la siempre solidaria, valiente y luminosa Cuba. Volveremos y juntos seremos millones otra vez. Muchas gracias. Excelente la intervención de la compañera María Augusta Calle. Es un honor estar en este conversatorio con cada uno de ustedes. Quisiera recalcar algo que dijo Fidel en una de sus declaraciones. Fue en Argentina, donde él decía que Cuba no crea armas de exterminio masivo. Cuba crea médicos y no crea bombas, envía médicos y ha creado estas brigadas, y estamos nosotros como una de estas brigadas, como lo dijo el compañero Juan, en los recónditos de cada una de nuestras patrias, y estamos para eso. Cuba no está sola ni estará sola jamás. Nosotros somos parte de ello, nos sentimos parte de esto, y bueno, lo haremos por Cuba, por esta solidaridad, por este internacionalismo, por este humanismo, y lo lograremos, compañeros. Siempre defenderemos el hecho de que está viviendo Cuba un bloqueo genocida, y lo diremos en cada una de nuestras intervenciones y en cada uno de nuestros pacientes, todos los conocimientos que Cuba nos enseñó. Realmente ha sido muy emotivo, muy lindo, y oír hablar
a muchachos que han estado gran parte de su vida en Cuba, hablando tan lindo de su experiencia. Realmente nos enorgullece y nos llena de entusiasmo de que tenemos que seguir haciéndolo. Tenemos que seguir mandando brigadas Henry Reeve, tenemos que seguir ayudando a los pueblos, porque ese es como Cuba, es la forma en que Cuba puede pagar su propia deuda con la humanidad. Muchísimas gracias. De nuestra parte, como plataforma Babel Latino, una plataforma de comunicación intercultural, internacional, nos sentimos gratos, nos sentimos emocionados de pues tenerles a ustedes aquí, de haber podido hacer este evento. Y ya lo decían, ya Cuba tiene el Premio Nobel de la Humanidad por la paz, por la salud, por los derechos fundamentales, que nos ha demostrado que se puede, pese al bloqueo. Nosotros seguiremos aquí como plataforma apoyando en Somos Salud y decirles gracias, gracias de corazón y hasta la próxima. Seguiremos viéndonos en los conversatorios, seguiremos viéndonos en este mundo sin fronteras. Hasta pronto. Hasta pronto, un honor, que seguiremos los viendo para gracias celebrar. A todos. Por Cuba, muchas gracias a todos. Viva Cuba. Pronto, gracias. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! 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 Muchas gracias a todos los compañeros que han estado en este acto. Hasta aquí Babel Latino, programa interactivo de comunicación latinoamericano, con la colaboración de Radio Pichincha Universal 95.3 FM Quito y Radio Sensación 93.3 FM Murcia.